era el menor de 2 hermanos. El hermano mayor de Johann era talentoso en todo lo que un hombre puede llegar a ser talentoso. Todo lo que lo ponían a hacer, ese man lo hacía de una, lo hacía perfectamente, lo hacía espectacularmente. Excepto una cosa, si alguna vez tocaba salir a hacer un recado por ahí cerca, cuando el sol se estuviera ocultando o cerca del cementerio, el hermano mayor de Johann decía que él no se le medía eso porque simplemente tenía mucho miedo. Y en verdad el man era tan sincero que en serio tenía miedo. En esas situaciones pues mandaban a Johann. Y Johann, que no le ponían a hacer tantas cosas, estaba muy feliz de salir por la noche o caminar cerca del cementerio. La verdad él no tenía problema con eso porque el papá de Johann era el sepulturero del pueblo. Entonces Johann había pasado muchas veces en el cementerio y pues cuando él era pequeño, el papá alguna vez le dijo que la muerte es como un estado de letargo. Es como un sueño que tú tienes en el que puedes soñar todas las cosas que tú quieras todo el tiempo que tú quieras. Y esa era la manera en que Johann entendía la muerte. En ese pueblo era tradición que las personas se reunieran cerca al fuego durante la noche para escuchar historias. Y cuando la noche se adelantaba, cuando la noche progresaba, la gente empezaba a contar historias un poco de miedo, un poco de terror, un poco penumbrosas, y siempre había alguien, por lo general una chica, que decía como, no, marica, no sigas, es que me da miedo. Y alguna vez dijeron eso, y Johann se dijo a sí mismo como, tengo miedo. ¿Qué será eso de tener miedo? Seguramente soy tan poco talentoso que ni siquiera soy capaz de sentir miedo. Y con ese pensamiento en la mente, Johann, en esos días el papá de Johann se acercó a él y le dijo, bueno, usted es un tipo grande, usted ya le toca defenderse por su propia cuenta, ¿usted qué quiere hacer en su vida? Y Johann le dijo lo único que tenía en su cabeza en ese momento, papá, yo quiero aprender a sentir miedo. No sé, como cuando uno le dice a su papá que quiere ser diseñador gráfico. ¡Oh, mierda! Claro, el papá de Johann se fue enojadísimo al bar y allá estaba todo, pues estaba enojadísimo tomando una cerveza, el sacristán del pueblo lo vio y le preguntó qué le pasaba, por qué estaba en esa situación y le contó con lo que le salió su hijo menor que quería aprender a sentir miedo. El sacristán le dijo, no, breve, si el chino quiere aprender a sentir miedo, mándelo conmigo, lo pongo a trabajar y de pronto el man aprende a sentir miedo. Y acordaron eso. Johann se fue a trabajar con el sacristán y su única misión en la iglesia era tocar las campanas de la iglesia cuando le decían. Alguna vez el sacristán lo despertó a eso de las 11 de la noche para que diera el tradicional toque de medianoche y Johann se puso de pie, fue al campanario. En el campanario había una silueta blanca emanando una luz un poco espectral. Y Johann, buenas tardes, buenas noches. Le comento que usted no puede estar aquí en este momento porque pues esta zona está prohibida, por favor váyase. Y la sombra, la luz, no decía nada. Por favor, váyase. O voy a tener que usar la fuerza para que se retire de acá. Obviamente quien estaba ahí era el sacristán que tenía un mantel blanco y una lamparita acá. Y en ese momento ya se estaba preguntando como, marica, ¿lo viene? ¿Me va a hacer algo? No. Claro, Johann le dijo otra vez que se fuera, no hizo nada, así que Johann subió por las escaleras, con toda la fuerza que tenía lo mandó escaleras abajo. Johann fue, tocó las campanas y se fue a dormir. Por la tarde, más tardecito, apareció la esposa del sacristán preocupadísima porque pues no había aparecido su esposo. Y Johann le dijo, no, pues yo no lo he visto, yo subí al campanario, allá había un tipo todo raro que yo boté por las escaleras. Que yo boté por las escaleras, pero pues esperemos que no sea él. Y fueron, en efecto era el sacristán que no estaba muerto, pero se había roto una pierna. Se enojó muchísimo con Johann, le puso la queja al papá, el papá también se enojó con Johann y se enojó tanto que le dijo que se fuera de la aldea, que se fuera del pueblo y que nunca volviera. Y si alguien le llegaba a preguntar de dónde venía, quién era su papá, que ni se le ocurriera decir algo, porque él que era su padre se sentía muy avergonzado de llevar ese título. Bueno, papá, si esa es su petición, yo no puedo objetar nada, así será. Al día siguiente, Johann tomó camino. Lo único que tenía era 40 monedas que le dejó su papá como herencia y él empezó a caminar. Y mientras caminaba, Johann siempre se estaba diciendo lo mismo a sí mismo. Ojalá pudiera sentir miedo. Si sintiera miedo, sé que este tipo de cosas no me pasaría. Si sintiera miedo, no me hubieran echado de la aldea. Y así, diciendo eso, llegó a una de las ciudades capitales de aquel reino. En la ciudad, uno de los guardias lo escuchó diciendo eso y lo llamó. Joven, si usted quiere sentir miedo, acompáñame. Johann lo acompañó. El guardia lo llevó a la plazoleta principal de la ciudad y allá estaba la horca. En la horca habían colgado a 3 personas ese día y el guardia le dijo, vea, si usted quiere aprender a sentir miedo, lo único que tiene que hacer es estar allá donde esas personas están aprendiendo a volar y pasar toda la noche. Y ya mañana habrá aprendido a sentir miedo. Bueno, dijo Johann,
Johan fue, prendió una fogata porque pues se había ocultado el sol y había empezado a hacer mucho frío, pero aún así él tenía mucho frío con el fuego al lado. Y él ante todo le habían enseñado decencia. Hey, si yo tengo frío, ¿qué serán esas pobres personas allá colgadas? Hey, ¿no quieren estar aquí conmigo? Pues esas personas no contestaron gran vaina, la verdad. No sean tímidos, por favor, acompáñenme. Johan consideró que tal vez tenían mucho miedo de él o eran muy tímidos, así que él mismo subió a la horca, los bajó y los puso cerca al fuego. Les empezó a preguntar acerca de sus vidas, a qué se dedicaban, qué hacían por aquí, porque habían terminado en la horca, pero ellos no contestaron mucho. Claro que en un momento empezó a hacer más frío y Johan hizo que el fuego aumentara un poco y se descuidó. Y el fuego alcanzó las ropas de esas personas y se prendieron en llamas. Pues Johan les empezó a decir que robaran, que hicieran algo, que se apagaran, pero ninguno reaccionó. Y Johan se enojó muchísimo porque a él mismo les tocó apagarlos. Y él mismo entonces pues, se aburrió de ellos y los dejó en la horca de nuevo. En esas, el sol estaba volviendo a salir y apareció el guardia. Bueno, muchacho, ¿aprendió a sentir miedo? ¿Qué va? Solamente pasé la noche con 3 manes que eran todos aburridos y dejaron quemar las ropas que tenían. Y se fue. Y así el guardia también se fue. Y Johan seguía diciendo lo mismo. Ojalá aprendiera a sentir miedo. Y en esas lo escuchó el conductor de una carreta. Hey muchacho, si quieres sentir miedo, acompáñame. Y pues Johan lo acompañó. Y el tipo lo llevó a la posada principal del pueblo. Después de saludar al posadero, le dijo que el tipo que lo acompañaba quería aprender a sentir miedo. El posadero lo miró y dijo como, no le haga eso a ese pobre man. Vea, es joven, es atractivo, sí, aguanta y tales. El man merece un mejor futuro que ese. Pero Johan en serio quería aprender a sentir miedo, ¿no? O sea, lo que haya que hacer, mándeme. Yo quiero hacerlo, yo quiero sentir miedo. Y ahí le explicaron. Le explicaron que a las afueras del pueblo... Voy a hacer aquí un paréntesis porque yo quiero que esta parte del cuento sea interactiva. Así que ustedes me van a ayudar con lo que voy a hacer. Necesito que de aquí para allá, ¿sí? ¿Están atentos? De aquí para allá hagan... ¿Alguna vez has escuchado en literatura la expresión un grito ahogado? Y qué incómodo que te llamen en este momento. ¿Alguna vez has escuchado la expresión un grito ahogado? Es como un grito de susto, un grito que es un grito, pero no es un grito. Como un legend. Ay, Dios mío. ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Qué más, parce? Parce, estamos en el auditorio de ingeniería. Llega al auditorio, ya te pasó a alguien. Vamos a fingir que eso no pasó. Genial. De aquí para allá, ustedes van a hacer un grito ahogado. Un grito ahogado es ese grito que es un grito, pero tú no quieres que sea un grito. Así que les voy a ayudar. Hombres, de aquí para allá. Escena. Su novia está con usted y le va a decir estas palabras. Amor, tengo un retraso. ¿Sí? ¿Lo tienen en la mente? Tú, cordero la barba, no te rías, necesito que te asustes. Bien. Niñas, escena para que tengan un grito ahogado. Tú llamas a él. Amor, te tengo que decir algo. ¿Que se está acostando con mi mejor amigo? ¿Sí? ¿Lo tienen en la mente? Necesito que de aquí para allá, necesito que lo practiquemos. Entonces sí, a la voz de 3 necesito que hagan ese grito ahogado, ¿vale? 1, 2, 3. Listo. Está bien, no está mal. Genial. De aquí para allá, ustedes la tienen más fácil. Ustedes van a hacer los relámpagos. Efectos de relámpago de película de los 40. ¿Ya? ¿La tienen? ¿Listo? Perfecto. No es un pispeo, no. Listo. La de 3. 1, 2, 3. Genial. A la de 3 acá. 1, 2, 3. A la de 3, 2, 1, 2, 3. Listo, va a salir muy bien. Sí. Si lo tienen claro, va a salir muy bien. Genial. Cada vez que yo diga las 2 palabras castillo embrujado, ustedes van a hacer su sonido. ¿Listo? Es así de fácil. Johan le pidió al posadero que le explicara y el posadero le explicó que a las afueras de la ciudad había un castillo embrujado. ¿Cierto? Que el rey había dicho que quien fuera capaz de pasar 3 noches en vela en el castillo embrujado rompería la maldición del castillo y ganaría el derecho a casarse con la hija del rey, la princesa. En términos de los hermanos Grimm, la princesa era la mujer más hermosa que el sol jamás hubiera visto.
En nuestros términos, esa vieja estaba más que buena, parce. Estaba divina. Fabián Ortiz dice que las princesas de cuentos siempre están muy buenas por una sencilla razón, y es que todas las princesas de cuentos viven en la última habitación de la torre más alta y allá no hay ascensor, marica. Y de tanto subir y bajar escaleras, mínimo sacas culo, o sea, al menos. Se iba a poder casar con la princesa del reino, con la princesa del reino. Pues a Johan le pareció chévere, pero él en verdad lo que quería era aprender a sentir miedo. Así que a la mañana siguiente se presentó donde el rey. Le dijo que él quería aprender a sentir miedo y que le gustaría pasar las 3 noches en vela en el castillo. El rey le pareció muy buena idea y le dijo que podía pedir 3 cosas para llevar al castillo. Entonces Johan pensó y pidió fuego, pidió una silla de carpintería con sus respectivas herramientas y pidió un torno. Un torno es una herramienta, es maquinaria, ¿sí? Es algo que te sirve para moldear metal y algunas piezas de madera. El rey hizo llevar esas 3 cosas al castillo y al día siguiente, cuando el sol estaba empezando a caer, Johan fue al castillo, buscó la habitación donde le habían dejado las cosas y llegó allí. Era una habitación grande que tenía una cama, tenía una puerta en roble grandísima, una chimenea y unas ventanas que pegaban con el foso del castillo. Johan pasó parte de la tarde intentando encender el fuego en la fogata, pero era inútil, era como si todo estuviera súper mojado ahí, así que al final prendió la fogata cerca de la ventana, sobre las baldosas, y le salió perfectamente. El sol se ocultó y Johan estuvo ahí gran parte de la noche. Todo estaba muy normal, hasta que en un momento empezó a escuchar un pequeño ruido. Ya lo escuchó más claramente y era como un miau, un maullido. ¿Más? No tengo gatos, no molestes. ¿Quién es?, preguntó Johan. Y al otro lado, en las tinieblas, una voz le contestó: un gato. Pero no era el chavo, la madre era un gato. Somos un par de gatos que tenemos mucho frío y nos gustaría calentarnos. Pues breve, vengan acá y se calientan conmigo al lado del fuego. Y en ese momento, de las penumbras, salieron un par de gatos. Pero no eran gatos normales, eran gatos de castillo embrujado. Vamos a hacer un replay pendientes, muchachos. Salieron un par de gatos, pero no eran gatos normales, eran gatos de castillo embrujado. Y los gatos de castillo embrujado tienen una particularidad, y es que son negros y de este tamaño. Y eran 2. Los gatos se acercaron a Johan y se hicieron acá al lado de él. Y a lo largo de la noche, mientras estaban al lado de Johan, los gatos empezaron a compartir unas miradas como extrañas, como particulares. Y Johan se dio cuenta de eso. No sé si les ha pasado alguna vez cuando están como en cátedra, digamos, estás en cátedra, te sientas con tu mejor amigo y llega la vieja a la que le está cayendo tu mejor amigo y tú estás ahí, ya no te puedes mover, el profesor está hablando, está en cátedra, pero son unas 2 horas incomodísimas porque están como: hey, hola, ¿cómo estás? No, súper bien, deberíamos hacer algo. Y uno está ahí en el medio como: marica. ¿Les ha pasado? Soy el único al que le pasan esas cosas, ¿cierto? Bueno, les cuento que eso es berracamente incómodo. Y Johan estaba en esas. Hasta que en un momento uno de los gatos dijo como: ¿sabes? Me gustaría jugar cartas. Y Johan dijo: bueno, pero si quieren jugar cartas, muéstrenme sus garras. Y los gatos mostraron sus garras. Unas garras de este tamaño, que cuando Johan las vio dijo: no, eso está muy grande para jugar cartas. Así que, ¿por qué no vienen conmigo y les corto las garras? Y los gatos accedieron y se ubicaron cerca al torno. Claro que los gatos se descuidaron y Johan tomó por la espalda de ellos y los degolló a ambos, porque había entendido lo que esos gatos querían hacer con él. Tomó los cuerpos de ambos gatos y los arrojó por la ventana de la habitación. Y cuando giró, se dio cuenta que desde la penumbra están apareciendo un montón de gatos y perros negros de castillo embrujado. Está genial. Gatos y perros negros de este tamaño. Algunos se acercaban a donde estaba Johan, con cautela. Otros simplemente estaban quietos, mirando con mucho terror a Johan. O sea, no, como con esa mirada de que ves a tu presa. Otros simplemente estaban en las sombras, estaban haciendo ruidos. Unos aullaban, otros maullaban, otros ladraban, se sentían peleas entre ellos. Y Johan vio eso por un rato, pero en un momento vio que todos los animales tenían como ganas de acercarse a él. Y en ese momento tomó las herramientas de carpintero y dio un grito fuertísimo. Un grito que ni siquiera voy a intentar imitar porque fue tan fuerte que varios animales cayeron muertos. Otros simplemente salieron corriendo y otros más se quedaron ahí quietos, pero cambiaron a la expresión de susto. Tenían mucho miedo.
Johan estuvo así gran parte de la noche y cuando llegó medianoche, que supo que llegó medianoche porque sonó la campanada de medianoche, todos los animales, todos los sonidos desaparecían, como si nunca hubiera habido nada en ese lugar. Johan lo dejó así. Se hizo al lado del fuego y dejó que el sueño lo acogiera y quedó dormido. Al día siguiente estaba saliendo el sol y el rey había venido con unos guardias a ver cómo había pasado la noche. Ahí estaba Johan, al lado del piso, al lado del fuego. ¡Hey, qué mal! Y este muchacho incluso era un poco atractivo. ¡Uy! Yo no le jalo eso, no señor. En ese momento se paró Johan y pues el rey lo felicitó. Muchacho, has pasado tu primera noche. Espero que sean así las otras dos. Yo espero lo mismo y espero poder aprender a sentir miedo. Johan bajó a la ciudad, en la posada lo recibió el posadero con una cerveza y lo felicitó por haber pasado su primera noche y le deseó suerte en su segunda noche. Cuando el sol estaba cayendo, Johan volvió a subir al castillo, volvió a prender la fogata y más o menos a la misma hora en que había pasado lo de los maullidos la noche anterior, Johan empezó a sentir que en la parte de arriba de la habitación estaban como personas peleando, forcejeando, se escuchaban unos gritos y en un momento se escuchó un grito fuertísimo y por la chimenea cayó la mitad de una persona. Marica, ¿está bien? En ese momento se escuchó otro grito y cayó la otra mitad. Ah, no, usted está perfectamente. Permítame acomodar el fuego. Yo me giré un momento a acomodar el fuego y cuando giró, el hombre, o las dos piezas de hombre ya no estaba ahí. Pero en la silla de Johan había una figura un poco torcida. Por la luz se les alcanzaba a ver una piel verduzca, que le faltaban pedazos de piel. Se podía ver que estaba mirando a Johan de una manera muy extraña. Y Johan lo vio. ¡Ey! Esa es mi silla. Porque nadie puta más cuando le quiten la silla. Pero el tipo no reaccionó. Entonces Johan se acercó hacia él y lo intentó quitarle la silla, pero el tipo también forcejeó con él. Y al final Johan lo volvió a separar en dos trozos y lo dejó en el piso. Y se sentó. Pero en ese momento se empezaron a escuchar otra vez forcejeos en la zona alta. Empezaron a caer por la chimenea varios trozos de cuerpos mientras se escuchaban gritos. Volvió al fuego, se acomodó, esperó a que el sueño lo acogiera y volvió. Y el sol de la mañana siguiente estaba saliendo y el rey volvió a visitarlo. Muy bien, muchacho, solamente te falta una noche más. ¿Has aprendido a sentir miedo? No, la verdad es que no. Aunque haya me divertí un poco, aunque haya perdido un poco de dinero. Johan volvió a bajar a la posada de la ciudad. Allá el posadero regaló otra cerveza, lo felicitó por su segunda noche y le deseó mucha suerte en la tercera. Cuando el sol se estaba ocultando, Johan volvió a ir. Volvió a prender el fuego y se volvió a acomodar. Más o menos a la misma hora en la que habían pasado los dos eventos anteriores, las dos noches anteriores, Johan empezó a sentir como unos pasos acercándose. Cada vez se escuchaban más firmemente, más cerca. Y la puerta de roble, la de la habitación donde se encontraba Johan, se abrió de par en par. Por esa puerta entraron 6 hombres, altísimos, de al menos 2 metros, pálidos totalmente, con vestidos de gala, un poco gastados, sí. Los 6 hombres estaban llevando un ataúd. Cuando Johan vio ese ataúd, pensó que era su primo. Era su primo, el primo que él más había querido en la familia, que había muerto hace poco, pero pensó que seguramente su primo lo había venido a visitar ahora que sabía que lo habían echado al pueblo. ¡Ey, primo, ven acá conmigo! Cuando dijo eso, los hombres dejaron el ataúd y salieron. Y Johan se acercó al ataúd y había un hombre. Sí, era su primo. Lo sacó, pues estaba un poco frío, y lo acercó al fuego. Le empezó a hablar mientras le daba un masaje en los brazos y en las piernas. En un momento ese hombre abrió los ojos. Ya ves, primo, lo único que necesitaba era entrar en calor. Sí, así es. El problema es que ahora que mi ataúd está vacío, tú deberás ocuparlo. Y ese hombre intentó ahorcar a Johan en ese momento. Pero Johan se defendió como pudo y con toda la fuerza que tenía lo volvió a meter en el ataúd, lo cerró con fuerza y en ese momento volvieron a entrar los 6 hombres. Tomaron el ataúd y se fueron. Y Johan estuvo muy atento al ruido de los pasos de esos hombres alejándose. Se dio cuenta que mientras esos pasos se alejaban, un sonido como de cadenas contra el piso se estaba acercando. Cuando los pasos de los hombres ya no se escuchaban, esas cadenas estaban muy cerca. Por la puerta entró un hombre, pero un hombre aún más alto y más ancho que los anteriores. Era un anciano con una barba que le llegaba como hasta la cintura más o menos, pero era enorme, era ancho, era muy fuerte. Llevaba una armadura destrozada que se notaba que había pasado por muchas batallas. No llevaba ningún calzado, pero en los tobillos llevaba un par de grilletes, con unas cadenas destrozadas que se notaba había roto solamente con fuerza bruta. Lo más impresionante de ese hombre era el hacha que llevaba, un hacha más grande que él, de acero puro, un hacha que debía ser muy pesada. El hombre se empezó a acercar a Johan, pero Johan lo detuvo con una seña. ¡Hey! Mucho cuidado.
Pues soy un tipo habilidoso e incluso tal vez soy más fuerte que tú. Y ese hombre, el anciano, escuchó esas palabras y lo miró. ¡Ah, sí! Vamos a verlo. El tipo hizo que Johan lo siguiera. Y fueron a la forja principal del castillo, la que se encontraba en el sótano. Allá habían 2 yunques. El hombre, el anciano, tomó su hacha y con toda la fuerza que podía, clavó el yunque en el piso. Hágale. Johan tomó una de las hachas y se preparó para darle un golpe a ese yunque. Y el hombre sintió mucha intriga. El anciano fue descuidado, pues acercó tanto al yunque que su barba quedó colgando sobre el yunque. Y Johan ahí vio su oportunidad. Con toda la fuerza que tenía, clavó el hacha en el yunque. Y entre el hacha y el yunque quedó la barba del man. Claro, estaba atrapado. Y Johan no perdió tiempo. Tomó todas las herramientas que podía y le empezó a dar mate a ese pobre tipo. ¿Han visto el video del ladrón que atraparon en Transmilenio? Sí. Peor, parce. Le dio con todo lo que tenía hasta que el hombre empezó a pedir piedad, pero Johan nada, seguía dándole, hasta que el man le dijo que lo dejara libre y le daría muchos tesoros. Y Johan pues ya, como que se lo pensó. Lo dejó libre y el hombre lo llevó a una habitación donde había 3 cofres de tesoros. Le dijo que el primer cofre era para las personas del reino, que el segundo era para el rey, y que el tercer cofre era para él, que por fin estaba muy cerca de romper la maldición del castillo embrujado. Bien, pero en ese momento llegó la medianoche y sonó la campanada, y la forja y el hombre desaparecieron inmediatamente. Johan pues quedó totalmente a oscuras y como pudo intentó llegar a la habitación donde se encontraba. Llegó por fin, se acomodó cerca del fuego, dejó que el sueño lo acogiera y durmió. Y por fin estaba saliendo la luz el tercer día. Lo despertó un sonido de trompetas que había traído el mismísimo rey para felicitarlo. Muchacho, has roto la maldición del castillo embrujado. ¡Felicidades! Ahora tienes el derecho de casarte con mi hija. Los guardias, parce, la princesa. Pues Johan, qué bien. Me hubiera gustado aprender a sentir miedo. En efecto, Johan se volvió príncipe, pues se casó con la princesa. Y Johan amó tanto a la princesa como un hombre puede llegar a amar a una mujer. Y la princesa amó tanto a Johan como una mujer puede llegar a amar a un hombre. Y el fruto de ese amor, más o menos un año después, había nacido un niño. Cuando Johan tomó por primera vez en brazos a ese niño, lo miró un tiempo muy largo. Y en un momento se sorprendió a él mismo porque se dio cuenta que una lágrima caía por su mejilla. Y se dio cuenta que al mismo tiempo que esa lágrima caía, él estaba esbozando una sonrisa. Porque en ese momento Johan se puso a preguntar qué pasaría si ese niño se le llegara a perder. Y fue solamente en ese momento cuando Johan por fin entendió lo que es sentir mucho miedo. Gracias.